Le doy la bienvenida a todos los hermanos que están conectados, que nos están escuchando en este nuevo estudio de la Escuela Sabática. Mi nombre es Sol, soy de Mendoza, Argentina, y es un placer poder acompañarlos nuevamente. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 10 de la Escuela Sabática para el sábado 11 de marzo de 2023, cuyo título es Templanza contra libertinaje. Hoy vamos a hablar un poco de la templanza en la alimentación y cómo puede influir esa falta de templanza, de control, de dominio propio también, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente y en nuestras acciones. Vamos a iniciar con un texto, 2 de Pedro 1, 5 al 7, dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento temperancia, a la temperancia paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. La historia de hoy, las distintas preguntas hacen un paso por un poco algunas historias que son muy interesantes y nos hablan de qué importante es tener esa templanza y ese dominio propio con lo que comemos, con lo que tomamos y con el cuidado de nuestro cuerpo. Estoy segura que va a ser de gran bendición para ustedes. Espero que podamos tener un maravilloso estudio y que sea el Señor quien dirija el estudio del día de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Me pueden acompañar también desde allí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este nuevo estudio que nos regalas, por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, de poder estudiar. Te pido que puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y que puedas también ser de bendición para nuestra vida y podamos compartirla también con otros. Y este mensaje no solo quede aquí, sino que llegue a nuevas almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios esté con cada uno de vosotros. Bienvenidos sean todos a la Escuela Sabática. La semana anterior estudiamos cómo Dios transformó a Moisés de ser un hombre orgulloso en el varón más manso de la tierra, ¿cierto? Y también estudiamos el severo castigo al orgulloso faraón. Hoy estudiaremos el dominio propio de un gran profeta. Y también estudiaremos el castigo al libertinaje de un rey que pensó que por ser gobernante podía burlarse de Dios. El Señor emitiría su juicio y sentencia sobre el monarca Belsasar. ¿Quién fue el encargado de leer la sentencia? Fue un siervo de Dios. El tema que estudiaremos se titula Templanza contra libertinaje. Y vaya que es un gran reto que tenemos de vencer este mal, que está presente en todas las áreas de nuestra vida. Alimentación, salud. La sociedad está enferma con este libertinaje. Y así sucesivamente. La lección tiene 2 puntos que vamos a tratar. El primero dice temperancia y el segundo inmoralidad y embriaguez. Así que vamos a sentarnos cómodamente porque ya comienza la lección de la Escuela Sabática. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué testimonio se da en las escrituras de Daniel, quien fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Qué nos dice el mismo profeta Daniel en su libro? En el capítulo 5, versículos del 10 al 12. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu trono. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas,
Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación, dice la palabra de Dios. A ver, cuando hablamos de temperancia y de libertinaje, estamos hablando de temas muy serios, ¿no es cierto? ¿Qué es la temperancia? Según el diccionario bíblico adventista, la temperancia es el dominio propio. El dominio propio es una de las grandes gracias cristianas, tal cual lo describe Gálatas en el capítulo 5, versículo 23, y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente. La temperancia o el dominio propio es esencial para alcanzar la victoria final, mis queridos hermanos. ¿Qué dice nuestra hermana Elena G. de White en sus libros? Ella dice que la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y también a usar cuerdamente lo que es saludable. Así nos exhorta nuestra hermana Elena G. de White en el espíritu de profecía. El dominio propio o la temperancia es el secreto de una vida equilibrada. Es decir, un rotundo no a lo que es malo o a lo que es dañino. Y es usar con sabiduría lo que es bueno. La temperancia es fruto del espíritu, que consiste en moderar los apetitos y evitar la atracción de los placeres a partir de la razón. En verdad que el dominio propio es un desafío en el cual debemos aprender que ningún exceso es recomendable para nuestra vida, sino que es perjudicial. La templanza otorga a la persona la libertad, ya que impide el surgimiento de vicios o el sometimiento a impulsos. Por ejemplo, ¿debemos trabajar? Claro que debemos trabajar, es bueno trabajar. Sin embargo, no podemos trabajar sin descansar, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Comer es bueno? Claro que es bueno comer, pero no debemos comer más de lo que el cuerpo necesita, ¿te das cuenta? Si comemos en exceso, tendremos problemas de salud. Ahora, ¿será bueno dormir? Claro que es bueno dormir, pero eso no significa de que vamos a estar durmiendo toda una semana, porque definitivamente estaremos afectando otras áreas de nuestra vida. ¿Ves? Si pasas la vida durmiendo, no podrás alimentar a tu familia. Entonces, mira, tener dominio propio es ser una persona sobria, moderada en todo sentido, en carácter, en alimentación, entre otros. ¿Y qué será el libertinaje? Si la templanza es la moderación y el dominio propio, ¿qué será el libertinaje? La Real Academia Española define el libertinaje como el desenfreno en las obras o en las palabras, por extensión. El libertinaje está asociado a las violaciones morales y a la falta de respeto a la religión. Entonces, el libertinaje es un abuso de la libertad. El libertinaje es la falta de dominio propio. Es un fruto de la carne, o son conductas y comportamientos que no están acordes con la voluntad de Dios, en la cual no existe control ni límite en nuestra vida. ¿Ves? Vivir, mi querido hermano, en libertinaje es ser libertino. Libertino es la persona que abusa de todo. Es aquel sujeto que solo se preocupa por buscar los placeres corporales, ¿te das cuenta? A él no le interesan las consecuencias.
Dicho en otras palabras, es la persona que se denomina sujeto sin límites. El libertinaje va más allá de la libertad. Mientras la libertad es la oportunidad de realizar las acciones que deseemos de acuerdo a la ley de Dios, el libertinaje es hacer todo lo que uno quiera, sin sujetarse a ningún tipo de normas, sin respetar y sin hacer frente a las consecuencias de los actos. Por ejemplo, la idolatría, la delincuencia, los asesinatos, las borracheras, la drogadicción, el embutirse con los alimentos o la glotonería, ¿ves? El ejemplo claro es lo que hizo Belsasar en Babilonia. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que ordena el Señor Jesucristo? Nuestro Padre Celestial ordena a su iglesia en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 15 al 16. Algo tan interesante. ¿Qué dice allí? La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Muy bien. Como ya conocemos los conceptos, ahora veremos la enseñanza de Dios a su pueblo a través de los ejemplos. Primero estudiaremos el gran ejemplo de Daniel. ¿Cómo es que Daniel fue luz en medio de las tinieblas del reino babilonio? ¿O cuál es el testimonio de Daniel? Mira, Daniel es uno de los grandes profetas de la Biblia. Y al igual que muchos siervos de Dios, él también fue educado por el Señor para cumplir un propósito. Su vida no fue fácil, sino que estuvo llena de dolor. Daniel vio la invasión que sufrió Jerusalén por manos del rey Nabucodonosor y fue llevado como esclavo a Babilonia junto con sus amigos Sadrach, Misael y Azarías. Él estuvo en una tierra pagana y allí tuvo que luchar para mantenerse fiel a Dios. Entonces, por esa perseverancia, por esa fidelidad, sufrió muchas persecuciones. Acuérdate del foso de los leones que sufrió Daniel. Pero también, mis queridos hermanos, esa fidelidad hacía que Dios lo cuidara y lo protegiera del peligro. Fue en tiempos de Nabucodonosor que Daniel fue utilizado por Dios como su instrumento para interpretar sueños y prodigios, cuando ni siquiera el más sabio de la cultura caldeo-babilónica era capaz de hacerlo. Nadie podía ayudar al rey en la interpretación de los sueños. Fue Daniel quien lo hizo. Daniel fue una persona muy sabia, a quien Dios había dado el hermoso don de la sabiduría y de la interpretación de los sueños. El joven profeta fue nombrado por el rey de Babilonia en los más altos cargos del reino. Por ejemplo, Daniel fue el jefe de los sabios y adivinos. También fue gobernador de Babilonia. Y cuando sus enemigos conspiraban contra él, los reyes le brindaban su ayuda. Eso fue durante el reinado de Nabucodonosor. ¿Te das cuenta? Estos hechos marcaron la vida del profeta, que en una oportunidad también tradujo las escrituras de la pared cuando Belsasar, embriagado por su orgullo y arrogancia, quiso burlarse de Dios. Escrito está en el libro de Daniel capítulo 5, versículos del 10 al 12 de la Biblia, traducción al lenguaje actual. Cuando la reina oyó los gritos de Belsasar y de sus invitados, entró al salón del banquete y le dijo al rey: deseo que su majestad viva muchos años. No se preocupe más ni tenga miedo. Aquí en Babilonia hay un joven muy inteligente y sabio. En él vive el espíritu del Dios único. Nabucodonosor, padre de su majestad,
lo conocía bien y por eso lo puso como jefe de todos los sabios. Ese joven puede explicar los sueños y las cosas más difíciles y misteriosas. Se llama Daniel, aunque el rey Nabucodonosor le cambió el nombre y le puso Belsasar. Llámelo usted. Él le dirá a su majestad lo que significa esa escritura en la pared. Aquí el profeta Daniel era luz en medio de las tinieblas de Babilonia. Casi todos conocían el don del profeta. Solo el orgulloso Belsasar no lo conocía. ¿Ves? Nabucodonosor era su abuelo de Belsasar. Belsasar era hijo de la reina, hijo de Nabonido. Él había sido criado en el palacio, pero no había aprendido nada de las lecciones a las cuales había sido sometido por Dios. Sin embargo, la reina sí conocía a Daniel y con mucha exactitud y con mucha claridad le dice a su hijo: en él vive el espíritu del Dios único, el único capaz de traducir, de interpretar, de leer la sentencia al rey era Daniel. ¿Te das cuenta? Belsasar fue nieto y sucesor del rey Nabucodonosor. Un día, el rey hizo una fiesta en el palacio, donde por su orgullo se dejó llevar por las burlas hacia Dios y usaron los utensilios adquiridos del templo de Jehová que llevaron de Jerusalén durante la invasión. En ese momento, los babilonios adoraban a los dioses paganos y pronto apareció una mano que escribía algo en la pared. Y el rey, con miedo hasta el extremo, convoca a los magos y adivinos para descifrar la escritura, pero nadie pudo hacerlo. Finalmente llamaron a Daniel. Ahora, ¿cómo es el comportamiento aquí de Daniel? El comportamiento del profeta es de dominio de sí mismo. Él le dijo que si hubiera puesto atención a los temas familiares y hubiera cultivado la humildad y la obediencia al verdadero Dios, se hubiera salvado. El profeta dio a conocer el pecado cometido por su abuelo Nabucodonosor. El profeta le contó sobre su caída y cómo Dios había obrado con él. Daniel contó sobre el dominio y la gloria que se le había concedido. Y también le contó el castigo divino que recibió por su orgullo. Acuérdate que Dios convirtió en bestia a Nabucodonosor. ¿Te das cuenta? ¿Qué más le contó Daniel a Belsasar? Daniel informó la manera como su abuelo había reconocido el poder del Señor Jesucristo, pero después reprendió su actitud. Daniel reprendió el pecado de Belsasar, su libertinaje, su inmoralidad para con la ley del Señor. Dicho en otras palabras, Daniel le dijo a Belsasar cuán disgustado estaba el Señor con él, y ese disgusto fue expresado en la escritura de la pared. Por tanto, comunica el castigo que Dios enviaría al rey. Esa misma noche murió Belsasar, como lo veremos más adelante. Mis queridos hermanos, cada siervo de Dios da testimonio de Jesús. Cada uno de nosotros somos llamados a dar testimonio del Señor, tal cual lo hicieron grandes hombres en la antigüedad. Y como todo fiel a su Señor, Daniel fue perseguido por no cumplir órdenes humanas. Ya te dije que el foso de los leones era una gran enseñanza de fidelidad con el Señor. Daniel fue sentenciado injustamente por dedicarse a la oración. Sin embargo, Dios estaba con él. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, aquí la respuesta? Vamos a ver la respuesta. ¿Qué testimonio
se da en las escrituras de Daniel, quien fue llevado cautivo a Babilonia. Fue un profeta en quien moraba el Espíritu de Dios, lleno de luz, inteligente, sabio, etc. Pregunta número 2. Vamos a estudiar la pregunta número 2, que dice lo siguiente. ¿Qué decidieron los jóvenes desde el principio cuando fueron llevados a Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor? Vamos a estudiar el libro siempre del profeta Daniel, capítulo 1, versículos 8, 11, 12, 13 y 14. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. A ver, aquí nos encontramos en el año 586 a.C. aproximadamente. Era un periodo en que Judá había sido llevada cautiva a Babilonia. El rey Nabucodonosor había ordenado a Aspenaz llevar del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos a los jóvenes príncipes, más sabios de Judá, dice la palabra de Dios. Eran días de aflicción y angustia para Jerusalén. Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia. Ellos tenían una misión que cumplir dentro de una nación pagana. Ellos fueron alimentados e instruidos en el palacio del rey de Babilonia. Aunque eran cautivos en un país extraño, en algunos aspectos se hallaban sin duda mucho mejor situados que otros jóvenes. Dicho en otras palabras, ellos habían adquirido una buena instrucción en la obediencia y fidelidad a Jehová. Por tanto, sus facultades físicas y mentales se habían desarrollado a tal punto que cuando alguien deseaba observarlos, se formaba una idea casi precisa de sus capacidades. Tanto Daniel como sus compañeros eran de 18 a 20 años de edad aproximadamente. Entonces, esa formación sencilla recibida en su hogar, que los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado en hábitos de estricta templanza, hizo que comprendieran que Dios los tendría por responsables de sus facultades. La educación en casa, mis queridos hermanos, fue para el profeta y sus amigos un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la época en la corte de Babilonia. Leamos lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Dice el verso: las tentaciones en tierra ajena eran muy intensas y llamativas. Pero Daniel había aprendido el dominio propio o la templanza, y ahora tenía que pasar un examen de fidelidad al Señor. El rey había ordenado a su jefe de Estado Mayor, Aspenaz, asignar una ración diaria de la comida, del vino que provenían de su propia cocina, y debían recibir entrenamiento por 3 años para luego entrar al servicio real. Imagínate comer la comida del rey. Cualquiera desea esa comida, ¿cierto?
Solo que había aquí un detalle. Estos muchachos habían sido educados por sus padres en el tema de la templanza, del dominio propio. Ellos sabían cuál era lo bueno y cuál era lo malo para su cuerpo. ¿Ves? Entonces, la decisión ya estaba tomada por Daniel. La conducta de Daniel tenía otros motivos, además del efecto que esa alimentación habría tenido sobre su organismo físico. Él deseaba ser fiel a Cristo. En ese entonces, los reyes y príncipes de las naciones paganas solían ser sumos sacerdotes de su religión. Por tanto, el alimento que habían de consumir se ofrecía primeramente en sacrificio a los ídolos, y parte del vino que habían de beber se derramaba en libación delante de ellos. ¿Ves? Además, mis queridos hermanos, algunas de las carnes consumidas por los caldeos eran declaradas por la ley judía como inmundas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el cerdo. Entonces, el profeta Daniel, con mucho respeto, pide a Melzar, el responsable de su alimentación, que por fidelidad al Dios de Israel permitiese no comer esos alimentos, no contaminarse con ellos. Melzar y Daniel tenían cierta amistad, pero Melzar respondió a Daniel: oye Daniel, pero si yo acepto tu petición, si yo te doy legumbres, tengo miedo que mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino, se entere. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Así lo escribe Daniel capítulo 1, versículo 10. En verdad que los babilonios se jactaban que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y a las costumbres de los hebreos. Mira, Daniel fue probado desde un principio. ¿Cuál era la prueba? La prueba era que comieran del alimento y bebiesen del vino que provenían de la mesa real. O sea, Satanás, a través del rey, se mostraba bondadoso con ellos. Él pensaba que ofreciéndole la comida del rey hacía un favor al profeta y a sus amigos, porque pensaba en su bienestar. ¿Qué pasaba si Daniel aceptaba e ingería esos alimentos? Sencillamente pecaba. Es que compartirlo se consideraba tributo de homenaje a los dioses de Babilonia, por tanto pecaba. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué pecaban? Porque negaban su fe en Cristo. ¿Ves? Es decir, caían en idolatría. Ya te dije que primeramente esos alimentos se ofrecían a los dioses paganos, ¿cierto? Entonces, al consumir esos alimentos, el profeta pecaba. Ahora, el examen había sido muy bien rendido. Daniel y sus amigos dijeron rotundamente no a los alimentos del rey. Y Dios estaba con ellos. Entonces, ante el temor de Melzar, Daniel hace una propuesta. ¿Cuál era la propuesta? Vamos a ver Daniel capítulo 1, versículos del 11 al 14. ¿Qué dice allí? Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba 10 días. Dios había permitido que Daniel se hiciera amigo de Melzar. La propuesta de Daniel era una dieta vegetariana.
O sea, Daniel, en otras palabras, le dice a Melzar: danos de comer la comida original que Dios dio a Adán y Eva en el Edén. ¿Ves? Es como si tú hicieras un trabajo de investigación científica o un experimento para conocer cuál es mejor, el vegetarianismo o la alimentación con carne animal. Eso es lo que le estaba diciendo Daniel, en otras palabras. El tiempo para ver los resultados eran 10 días. Y durante ese tiempo Melzar debía estar evaluando a Daniel y a sus amigos. Y tenía que estarlos comparando con los otros jóvenes de Babilonia para ver cómo se iban desarrollando las cosas, para poder sacar una conclusión. Era una evaluación que estaba haciendo Melzar. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué decidieron los jóvenes hebreos desde el principio cuando fueron llevados a Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor? Ejercer la temperancia o el dominio propio, vivir en obediencia a Dios y rechazar todo tipo de libertinaje. Pregunta número 3. La pregunta dice: ¿cómo recompensó Dios a los jóvenes al decidir ejercer la temperancia en lugar de aceptar todos los lujos y libertinaje? Estudiaremos Daniel capítulo 1, versículos 15 y 16. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿Qué sucedió luego? Ya habían pasado los 10 días desde el inicio del experimento en la alimentación. Daniel y sus amigos habían dicho a Melzar: Señor, discúlpenos, pero no deseamos ese tipo de comida porque somos vegetarianos. Melzar se había puesto a pensar en eso. Él tenía temor del rey. Decía: temo a mi señor el rey. Si no lo hago, me puede matar. O sea, todo es trampa de Satanás, mis hermanos, para tentarnos y hacernos caer. Daniel fue tentado con los alimentos. Es que la comida es tentación cuando no está de acuerdo con el mandato de Dios. Acuérdate de la tentación que le puso Satanás a Eva. ¿Con qué tentó el diablo a Eva? Pues con los alimentos, ¿no es cierto? Así lo escribe Génesis. Entonces, fíjate acá, ¿cuál era esa dieta? Génesis capítulo 1, versículo 29, dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, dice la palabra de Dios. El Señor estaba con Daniel y sus amigos y los honraría por esa decisión. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30, última parte, dice: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Mis hermanos, el Señor requiere de nosotros que nuestra alimentación sea la mejor. Y Él nos honra cuando nosotros obedecemos sus órdenes. ¿Ves? La observación y comparación que realizaba Melzar era todos los días. La comida elegida era una comida opuesta a las carnes y a las viandas más delicadas y deliciosas de esa época. Daniel, mis queridos hermanos, se dio cuenta de que su relación con Dios tocaba cada área de su vida, incluyendo lo que comía. Él conocía el pecado de Adán y Eva, que comieron el árbol prohibido, y eso lo fortalecía enormemente. Ahora, Melzar estaba feliz porque la porción de comida que correspondía a Daniel y a sus amigos se la llevaba a su casa. También se llevaba el vino. Es decir, todo era reemplazado por legumbres. Claro, Melzar era pagano y la religión caldea acostumbraba a comer incluso animales impuros. Ya te dije, uno de ellos era el cerdo, entre otros. ¿Cuál fue el resultado del experimento alimenticio? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 12, versículos 15 y 16? Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables
y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Todo era obra de Dios. Para Amelzar era un éxito porque había aprendido que la comida vegetariana era mucho mejor que la comida del rey, que estaba cocinada a base de carnes. El resultado final fue 10 veces más sabios. Fueron estos chicos, más inteligentes, más entendimiento. Ahora, ¿cuál fue el premio de Dios para estos obedientes jóvenes? Estos 4 muchachos recibieron de Dios mucha inteligencia, mucha sabiduría, para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. Él se aferró a Dios y Dios puso en él el espíritu del poder profético. También recibía instrucciones humanas a cumplir en la corte del rey. Dios le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir y a registrar para las generaciones futuras, mediante figuras y símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de este mundo hasta el fin de los tiempos. ¿Ves? Entonces, mis hermanos, Dios manda a no contaminar nuestro cuerpo, porque ¿sabes qué? Nosotros, nuestro cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Mientras sigamos el ejemplo de Daniel, venceremos el libertinaje alimenticio. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo recompensó Dios a los jóvenes al decidir ejercer la temperancia en lugar de aceptar todos los lujos y libertinaje? Con mucha sabiduría, con mucha inteligencia y también con entendimiento. Pregunta número 4. ¿Qué hizo Belsasar, nieto de Nabucodonosor, en una noche de placer y moral y entretenimiento? Sigamos leyendo el libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, dice la palabra de Dios. A ver, hemos estudiado la temperancia, ¿no es cierto? Pero ahora estudiaremos la inmoralidad y también la embriaguez o el libertinaje. Resulta que el reino de Babilonia estaba a punto de ser conquistado por los medo-persas y Daniel vivía en aquel reino. En ese periodo ya tenía 85 años aproximadamente el profeta y había pasado por muchas pruebas. Daniel fue llevado cautivo cuando Nabucodonosor destruyó Judá por orden del Señor. Entonces, durante largo tiempo fue ejemplo de dominio propio ante un rey que no obedecía la ley de Dios. Nabucodonosor había cambiado el nombre al profeta y le puso Belsasar. Daniel fue el jefe de todos los sabios de Babilonia. Él había interpretado el sueño al rey Nabucodonosor y presenció cómo el Señor lo convirtió en bestia a este rey, altivo e idólatra. Nabucodonosor había muerto y ahora el rey encargado del reino era su nieto Belsasar. ¿Qué hizo Belsasar? Daniel capítulo 5 versículo 1 dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. El tremendo banquete era en ocasión de la celebración de sus fiestas a sus dioses paganos. A esa fiesta fueron invitados las 1000 personas más importantes de su reino y todos bebieron mucho vino. Todo era libertinaje, nadie respetaba a nadie. Las orgías estaban por todos lados. También Belsasar bebió mucho y estando ya borracho, el gobernante se creía indestructible, invencible y llegaría a cometer un gran sacrilegio contra Dios. ¿Qué hizo este torpe rey? Daniel capítulo 5 versículo 2 dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre,
había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esto era una gran rebelión contra Dios. Cierto, el Señor lo estaba mirando todo y lo estaba juzgando por este libertinaje y profanación de los utensilios sagrados del templo de Dios que habían traído de Jerusalén. En su orgullo y arrogancia mandó a traer las copas de oro y plata que el rey Nabucodonosor había traído del templo de Dios. Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder incrementaban el esplendor de la escena. Todo era libertinaje. En el banquete habían hermosas mujeres que desplegaban sus encantos. También habían hombres muy educados. Los funcionarios y estadistas bebían el vino como si fuera agua. Y bajo la influencia enloquecedora del alcohol, se entregaban a la orgía. ¿Qué hizo Belsasar con los vasos de oro y de plata de Jehová? Daniel capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos. El rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Era una total idolatría, mis queridos hermanos. El rey se burló de Dios. Ellos bebían y cantaban alabanzas a sus dioses, que eran simples estatuas de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es como hoy la gente adora ese tipo de imágenes, ¿cierto? Ese tipo de dioses que no ven, que no escuchan, que no hablan, que no hacen nada. ¿Ves? Tanto el rey y sus invitados siguieron viviendo en las copas sagradas de Dios. Pero como de Dios nadie se burla, el libertino rey sería puesto en la balanza. Mientras el rey mostraba su orgullo y arrogancia en una tremenda borrachera, el ejército medo-persa estaba a punto de conquistar Babilonia. ¿Te das cuenta? Mi querido hermano, ¿cuáles son las consecuencias de la borrachera? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Belsasar pensó que podía hacer todo lo que él quisiera y decidió burlarse abiertamente de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Cuando la persona está embriagada se cree invencible y se cree capaz de todo. Algunos se ponen amorosos o sentimentales, otros pueden ponerse agresivos o se comportan más extrovertidos de lo normal o volverse retraídos. Es decir, se pierde la razón. El más callado se vuelve hablador, mis queridos hermanos. Imagínate al necio Belsasar elevándose de su lugar en la mesa y diciendo, con una copa de Jehová en su mano, brindemos por nuestros dioses que son invencibles y gracias a ellos Babilonia es el reino número 1 del mundo. ¿Ves? Belsasar pensaba que tenía al Dios de Israel alrededor de su mano. ¿Te das cuenta? Lo que no imaginaba Belsasar y compañía era que estaban a punto de llevarse una tremenda sorpresa, que lo vamos a ver en la siguiente interrogante. Mis hermanos, el ejemplo de Belsasar jamás debe ser imitado. Hoy en el mundo muchos piensan y hacen lo que hizo este rey, pero no se dan cuenta que se están rebelando contra Dios. Y esa soberbia trae grandes consecuencias. ¿Ves? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hizo Belsasar, nieto de Nabucodonosor, en una noche de placer inmoral y entretenimiento? Cometió sacrilegio al beber y rendir culto a sus dioses paganos, utilizando los vasos sagrados del templo de Jehová. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Inmoralidad y embriaguez. ¿Qué sucedió inesperadamente? ¿Quién era ese vigía divino, no invitado al banquete del rey Belsasar? Vamos a estudiar el libro siempre del profeta Daniel, capítulo 5, versículos 5 y 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real,
y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Hay un dicho muy popular que dice: después del gusto viene el disgusto. ¿Qué sucedió mientras estaban comiendo y bebiendo sin límites? Imaginemos la escena. Imagínate a la gran sala del Palacio Real de Babilonia, luciendo con todo su esplendor. Las paredes muestran las grandes victorias militares alcanzadas por diversos reyes. En aquel salón principal se ven los ídolos de los dioses babilónicos. Muchos de ellos tienen rostro de animales, mientras que otros son terroríficos. En aquel lugar cientos de distinguidos invitados conversan en pequeños grupos. Es un ambiente de fiesta, de algarabía. El rey y sus hermosas concubinas o sus 1000 invitados estaban contagiados por la alegría idólatra mundanal y daba rienda suelta a la inmoralidad y embriaguez de su fiesta pagana. La burla hacia Dios no se dejaba esperar. Con la inmensa cantidad de vino ingerido, Belsasar había perdido la razón y para él nada era sagrado. El vino lo sirve en grandes copas de oro que los caballeros desaparecen con prontitud. Los criados trabajan duramente, llevando y trayendo los depósitos del mejor licor del imperio. Las risas se escuchan a lo lejos mientras las conversaciones en alta voz resuenan el ambiente. Delante del trono imperial, los músicos tocan sus instrumentos y las bailarinas danzan exóticos ritmos. Todo es alegría. Cuando de pronto el maestro animador hace uso de la palabra y dice: honorables invitados, brindemos en honor de nuestro rey, el más poderoso, ilustre y sabio de todos los gobernantes de la tierra. ¡Viva el rey! ¡Viva Belsasar! Imagínate, mi querido hermano, a los fieles invitados levantando sus copas al aire y respondiendo en coro y a toda voz diciendo: ¡viva! ¡Viva nuestro rey! ¿Te das cuenta? Luego el rey se levanta inflado por el orgullo y la arrogancia y agradece con una sonrisa y levanta su copa en señal de agradecimiento. Un gran aplauso se escucha en señal de gratitud al rey que vive para siempre. El griterío, la ovación es ensordecedor. El público quiere escuchar a su líder. La noche recién comienza. De pronto el maestro de ceremonias pide silencio. Es Belsasar quien quiere decir algo importante. El mensaje dice: digna concurrencia. Su emperador quiere mostrar algo que nunca han visto. Cuando conquistamos Judá, mi abuelo Nabucodonosor trajo unos vasos de oro y plata desde el templo que está en la ciudad de Jerusalén. Con esos vasos se rendía culto al Dios de los hebreos. Y ahora yo, dice, su rey, quiero que los vean y los usen. ¿Te das cuenta? De esa manera el rey babilonio se rebela contra Dios y lo reta, mi querido hermano. Él se cree superior al Señor y también insulta a los judíos que viven en su territorio. Mira, algunos siervos de Belsasar conocen al Dios de Israel. Ellos se alarman del mensaje del rey y comentan entre ellos en voz baja. ¿Qué dicen ellos? ¿Y qué tal si el rey de Israel es real y se enoja por este sacrilegio? ¿Te das cuenta? Pero quizá la indignación crece cuando el rey coge un plato de oro del templo de Jehová y pone un pedazo de carne de cerdo y dice: mire, querido público, se ve bonito, ¿verdad? ¡Viva el rey!, se escucha decir. El alcohol los ha adormecido y ahora están fuera de control. Eso es lo que hace la borrachera, ¿te das cuenta? Un gran aplauso se escucha en señal de su respaldo y de conformidad a lo que hace el rey, que para ellos les parece muy bien. ¿Ves? Luego el rey ordena distribuir los vasos sagrados de Dios entre toda la concurrencia. Y después de un paréntesis, el rey se levanta y dice: brindemos por nuestros dioses.
dice el rey, brindemos por Marduk. Marduk era el dios nacional de Babilonia. A él le rendían culto. Los vasos de Jehová tenían varios años que el rey Nabucodonosor los había llevado y nunca los había utilizado. Pero este rey blasfemo ahora los empleaba para rendir culto a los dioses paganos. ¿Te das cuenta? Mientras los tragos iban y venían, las bailarinas continúan danzando. Las risas son cada vez más fuertes. Tanto hombres como mujeres, vestidos con lujuria, caminaban tambaleándose de borrachos. Lo que no sabían estos libertinos era que en la fiesta había alguien que, a pesar de no ser invitado, los estaba mirando, los estaba observando, y a todos. Este asistente era un correcto siervo, invisible, a quien Dios había enviado a emitir sentencia a un arrogante y orgulloso rey. Daniel capítulo 5, versículo 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Mientras la alegría desbordaba los límites, algo sucede. ¿Qué es eso?, grita Belsasar. Detrás de su asombro también se escuchan los gritos de miedo. ¿Qué es eso?, repiten los invitados. Todos se asustan. Todos apuntan a la pared. Es de imaginar, mi querido hermano, que la mano era enorme. Esa mano estaba delante del candelero del rey. ¿Te das cuenta? Ellos estaban en el palacio real y de inmediato comienza a escribir. Imagínate al rey pensando y diciendo, alguien está bromeando. Guardias, traigan a ese atrevido. Es de pensar que los guardias dijeron, majestad, nadie está bromeando. También imagínate a la mano señalando con su dedo índice al rey y también a sus ministros y bailarinas. ¿Sabe de quién era la mano, mi querido amigo? Esa mano era el huésped no invitado que hizo sentir su presencia. Belsasar no sabía que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra. Un ser divino, aunque no reconocido, miraba la escena de la profanación y oía también la alegría sacrílega. ¿Y cómo se puso Belsasar al ver la mano escribir en la pared? Imagínate cómo temblaba de miedo Belsasar. Daniel capítulo 5, versículo 6 dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Belsasar se creía valiente porque estaba con el cuerpo alcoholizado. Él pensaba que podía burlarse de Dios. ¿Te das cuenta? Él quería burlarse del verdadero Dios. ¿Y cómo se burlaba? Utilizando los utensilios sagrados con un propósito corrupto. Belsasar pensaba que podía usar el nombre de Jehová para divertirse, pasarlo bien o burlarse, creyendo que Jehová era alguien irrelevante e inferior a sus dioses. ¿Sabes cómo se puso Belsasar al ver la mano? Se puso blanco como un cadáver y comenzó a temblar de miedo. Y temblando de miedo llamó a gritos a sus sabios y adivinos y les ordenó, ¿hay alguien aquí que me pueda explicar lo que está escrito en la pared? Al que lo haga lo vestiré como un príncipe y le daré el tercer lugar de importancia y autoridad en mi reino. Así dice Daniel capítulo 5, versículo 7. Mientras el rey se desespera, la mano comienza a escribir. Mientras la luz del candelabro comienza a perder intensidad, el miedo es cada vez mayor. Nadie se atreve a decir algo. Todos tartamudean. Las piernas del rey tiemblan al punto de juntar a una pierna con la otra. Todos miran hacia la pared como si estuvieran presenciando una clase magistral. Solo que los caracteres escritos nadie los entiende. Sin embargo, el rey presiente que lo peor está por llegar. Su rostro, que unos minutos atrás estaba enrojecido por el alcohol, ahora se torna blanco como un difunto cadáver. Mi querido amigo, por más que estés adormecido por el alcohol, la justicia de Dios siempre estará vigilando cada movimiento que hagas en la vida.
y todo se registra en los libros del cielo. Y cuando menos lo esperamos, el tiempo de gracia se acaba y somos condenados de acuerdo a nuestros actos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sucedió inesperadamente? Aparecieron los dedos de una mano de hombre. ¿Quién era ese vigía divino no invitado al banquete del rey Belsasar? Un ángel de Dios que presenciaba el desenfreno idólatra de Belsasar. Pregunta número 6. Seguimos estudiando el subtítulo Inmoralidad y embriaguez. ¿Qué experimentaron el rey y sus invitados cuando la mano misteriosa escribió letras ardientes en la pared de yeso? ¿Qué pensamientos aterrorizaron sus mentes? Daniel capítulo 5 versículos 8 y 9 dice: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La desgracia estaba por llegar. El miedo no tenía límites. La palidez del rey lo decía todo. La ruidosa alegría quedó en silencio, mientras que hombres y mujeres dominados por un terror sin nombre miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Todos estaban en el juicio ante el tribunal de Dios, en la cual veían escribir su sentencia de muerte. Su periodo de gracia había terminado y el juicio los había encontrado ¿cómo? En un gran libertinaje, tal cual lo fueron los antidiluvianos y los pobladores de Sodoma y Gomorra. Así encontró Dios a estos idólatras. Belsasar no sabía qué era lo que los dedos de la mano habían escrito en la pared, con letras ardientes. Sin embargo, a pesar de su temor, comprendió que estaba siendo emplazado ante el tribunal del Dios eterno. Y con claridad también entendió que se trataba de una sentencia terrible. El rey no pudo ni leer lo que estaba escrito. En vano trató de leer. Entonces, al igual que su abuelo, Nabucodonosor decide confiar en los sabios del reino y en su desesperación gritó a alta voz: que vengan los magos, caldeos y adivinos. Pero cuando estos sabios llegaron, ¿qué les dijo? Les ofreció recompensas, tal cual ya lo había hecho su abuelo, cuando Dios le reveló en sueño la estatua y les dijo que cualquiera que leera esta escritura y le mostrara su interpretación sería vestido de púrpura y un collar de oro llevaría en su cuello y sería el tercer señor del reino, como lo dice Daniel capítulo 5 versículo 7. ¿Cuál era el premio que ofrecía el rey para aquel personaje que descifrara este mensaje? El premio era que sería el tercer señor del reino. ¿Y por qué el tercer señor del reino? Porque Nabonido era el verdadero rey y Belsasar era solamente el segundo hombre del reino, es decir, su cogobierno. Entonces, la explicación de la escritura estaba a cargo de los sabios. ¿Qué dice Daniel capítulo 5 versículo 8? Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Al igual que en los sueños de su abuelo, tampoco pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Sin duda que Dios estaba humillando hasta el polvo a estos orgullosos hombres, tal cual lo hizo también con el faraón de Egipto. Acuérdate de esa lección, cuando envió las 10 plagas. Lo cierto es que hasta ese momento, Belsasar y sus sabios seguían siendo humillados por Dios. Daniel capítulo 5 versículo 9 dice: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Mis hermanos, la tembladera del cuerpo del rey por el miedo era tan intensa que hace que todo su cuerpo vibre. En vano tratan sus siervos de mantenerlo parado, sino que se desploma y al caer se le cae la corona. Seguramente alguien que conocía a Jehová comentaba: no debían por qué provocar al Dios de los obreros. Ahora, ¿sabes qué hicieron los sabios? Nada. Se quedaron estáticos ante semejante mensaje.
Lo único que hicieron fue permanecer parados, mirando, sin poder articular una sola palabra. No sabían la respuesta, ni lo que el rey debía hacer. Era el tercer fracaso también de los sabios. Esa falta de respuesta de los sabios hizo que el rey sintiera más temor. Imagínate, mi querido hermano, el semblante del rey en ese momento. Imagina el estado anímico de todos los presentes de esa fiesta mundanal. La Biblia dice que el rey se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Sin duda que muchos asistentes se desmayaron de miedo, y a todos se les pasó la borrachera. Es que cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su terror. En aquel lugar se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo y desesperación. ¿Ves? ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué experimentaron el rey y sus invitados cuando una mano misteriosa escribió las letras ardientes en la pared de yeso? Mucho miedo. ¿Qué pensamientos aterrorizaron sus mentes? Pensaron en una desgracia, mis queridos hermanos. Hemos llegado al final de la lección. Estamos en la pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta número 7? ¿Qué estaba escrito en la pared? ¿Qué mensajes aterradores transmitieron las 4 palabras al rey? Vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Imagina qué fue lo que dijeron los sabios del rey al no poder leer el texto. Majestad, sentimos comunicarle que no podemos explicar lo que significan estos signos en la pared. Es posible que no signifiquen nada. Esa respuesta hizo que el rey se asustara aún más. ¿Cuál era el texto escrito con los dedos de la mano? Daniel capítulo 5, versículo 25 lo dice. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Con el miedo parece que hasta Daniel había sido olvidado. Ya no se acordaban de Daniel, porque hasta ese momento nadie se acuerda del profeta, nadie lo menciona. Pero quien lo recuerda muy bien y sugiere su llamado fue la reina, que al escuchar el alboroto en el palacio, fue hacia su hijo Belsasar y le dijo: cálmate, hijo, ¿por qué te asustas? Mira tu cara, pareces un cadáver, estás muy pálido. Le hago saber al rey que en Babilonia hay una persona a quien se debe llamar, es Daniel. Él es siervo del Dios Altísimo y tiene conocimiento de las cosas sobrenaturales. Es que la reina conocía al profeta y tiene mucho respeto por él y por su fe en Dios. La reina recordaba el admirable consejo que Daniel había dado durante el reinado de su abuelo Nabucodonosor. La reina conoce la sabiduría de Daniel y el poder de Dios. Y la reina le dice: llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. El único que podía dar la respuesta a este caso era el profeta Daniel. Y así lo hizo el rey. ¿Qué hizo el profeta cuando llegó al palacio? Lo primero que hizo es escuchar sus ofrecimientos del rey. Pero luego de escuchar sus ofertas, la rechazó. ¿Te das cuenta? Daniel no se mareó cuando el rey le dijo que sería uno de los hombres más importantes del reino. Ya te dije que Daniel tenía dominio propio, ¿cierto? Lo que sucedía era que el anciano profeta tenía dominio propio, mientras que el rey había caído en un tremendo libertinaje, a tal punto de faltarle el respeto a Dios. En ese momento todo era suspenso ante lo que diría el profeta. Imagínate el comentario entre los asistentes. ¿Y qué irá a decir el profeta Daniel? ¿Qué dirá en esa escritura? ¿Ves? Daniel, volviéndose hacia el mensaje enviado por el cielo, él leyó en la pared lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La mano que había trazado los caracteres ya no era visible.
Sin embargo, 4 palabras seguían resplandeciendo con terrible claridad. Daniel era un estudioso de las profecías y sabía que toda profecía de Dios se cumple al pie de la letra. Él sabía que el profeta Jeremías, en el capítulo 27, versículo 7, escribió que todas las naciones servirían a Babilonia, hasta el hijo de su hijo. Por lo tanto, Daniel sabía que Belsasar era el último rey de Babilonia. Es por eso que al momento de ingresar, no dice el acostumbrado, rey vive para siempre, como sí lo hizo la reina. Entonces, Daniel inicia su explicación de la siguiente manera. Primero, le recordó los asuntos familiares. ¿Cuáles eran esos asuntos familiares? Le dijo que fue Dios quien le dio gloria, grandeza y majestad a su abuelo. Y por esa grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Segundo, le habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y cómo Dios había obrado con él. Le habló de la manera como Dios había humillado a su abuelo por su orgullo y su vanagloria, hasta que Nabucodonosor reconoció al Dios verdadero. Le dijo que cuando el espíritu de su abuelo se endureció con orgullo, Dios lo despojó de su gloria. Dios le quitó el reino y Nabucodonosor vivió con las bestias del campo por 7 años, hasta que su abuelo reconoció que el Dios Altísimo pone y quita reyes y reinos. Finalmente reprendió a Belsasar por sus actitudes, por su gran impiedad, y le resaltó su pecado. Le dijo que Dios le dio la oportunidad para que aprendiera de las lecciones de su abuelo, pero él no lo hizo. Dios le dio la oportunidad de conocerlo y obedecerle, pero que él no había aceptado. Él no prestó atención. Es por eso que si leemos los versos del mismo Daniel capítulo 5 versículos 22 y 23 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Cuál era la interpretación de la Escritura? Daniel, capítulo 5, versículos 26 al 28, dice: esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Dicho en otras palabras, el profeta le dice al rey que mientras él estaba bebiendo y desafiando a Dios, un huésped celestial lo interrumpió. Le dice que el pecado que llegó al límite fue traer los vasos sagrados de Dios y encima usarlos para rendir culto a los dioses paganos. En otras palabras, el profeta le dice a Belsasar: el Dios contra quien tú te rebelaste tiene tu reino en sus manos. Te ha estado observando. Ha contado tus días y dio por culminado tu reinado. Justamente en el momento que pensabas que estabas en la plenitud de tu prosperidad, tú que ensalzaste tu corazón con orgullo, con el más grande de la tierra, has sido pesado en la balanza y has sido encontrado más liviano que la vanidad. Tu reino, que en tu sueño debía subsistir para siempre, ha sido dividido entre los medos y los persas, que están a las puertas de tu reino. La sentencia de Dios es irrevocable, mis queridos hermanos. Esa noche Belsasar murió, ejecutado por los medo-persas, que le quitaron el reino. Mis hermanos, muchas veces pensamos que actuando en libertinaje estamos fuera del alcance del ojo de Dios. Pero ya ves que el Señor lo ve todo. Y ante cualquier burla y transgresión de su ley, Él emite sentencia. Y la sentencia es irrevocable. La sentencia para Belsasar fue la muerte. Y nadie pudo revocar la decisión del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué estaba escrito en la pared? Una sentencia. ¿Qué mensajes aterradores transmitieron las 4 palabras al rey? Has sido juzgado y fuiste hallado culpable. La sentencia es la muerte.
Mis hermanos, hemos tenido una hermosa lección. Por un lado, el dominio propio del profeta Daniel, quien fue formado en un hogar bajo la plenitud de los principios divinos. El profeta Daniel se mantuvo firme ante las tentaciones de la intemperancia alimenticia que el rey Nabucodonosor le quiso imponer. La educación familiar jugó un papel muy importante en su vida como siervo de Dios. Daniel ejerció el dominio propio como principio y obediencia a la ley de Dios. Y cuando tuvo que leer la sentencia a un rey orgulloso y arrogante como Belsasar, no cedió a la tentación de los premios, sino que con toda justicia pudo leer el veredicto dado por Dios al dar por finalizado el reino de Babilonia. Y por otro lado, hemos estudiado el libertinaje del rey de Babilonia. Belsasar estaba en la plenitud de su reinado. Sin embargo, no aprendió las lecciones que Dios le dio a su abuelo Nabucodonosor. Y durante un banquete en honor a sus dioses paganos, cometió un terrible sacrilegio. Lejos de servir al Dios verdadero, hizo una orgía, una fiesta pagana, y en su borrachera mandó que trajesen las copas del santuario terrenal que su abuelo había traído cuando tomó cautivo al pueblo de Judá. Pero lo que no sabía el rey es que estaba siendo vigilado por una hueste celestial que presenciaba todo el sacrilegio que Belsasar estaba cometiendo. Entonces, el Señor no aceptó tal pecado y escribió la sentencia del juicio en la pared del palacio. La oportunidad que le dio a Nabucodonosor de arrepentirse, también se la dio a Belsasar. Él le dio un tiempo de prueba para testificar de Jehová, pero cuando se terminó el tiempo de gracia, llegó el momento del examen o del juicio. Y como resultado de ese juicio vino la sentencia. Belsasar fue hallado falto y le fue quitado el reino de Babilonia. Mis hermanos, Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes de Babilonia, a fin de que en medio de una nación idólatra representasen su carácter. Esos pequeños detalles fueron lo que fortalecieron su carácter y alcanzaran el dominio propio. Ellos honraron a Dios en los deberes más insignificantes y también en las mayores responsabilidades en las cuales se desempeñaron. Ese ejemplo es para nosotros un reto a imitar. Cuando más pruebas y tentaciones tengamos en la vida y cuando más victorias obtengamos, más se fortalecerá nuestra fe y alcanzaremos la templanza. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga siempre en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio que tuvimos. Espero haya sido de bendición. Les pedimos a todos que por favor puedan compartir este maravilloso estudio con otras personas, con los miembros locales de su iglesia, familiares, hermanos, amigos, para que también puedan capacitarse de una mejor manera para poder impartir la lección a otros, para estudiarla, compartirla y así el mensaje llegue a más personas. Espero haya sido de bendición y nos despedimos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este estudio que nos regalaste el día de hoy. Te pedimos que puedas ayudarnos a poder tener más templanza en nuestro corazón, en nuestro carácter, a poder cuidar lo que comemos, lo que bebemos, a poder tener dominio propio y que esto se vea reflejado también en nuestra vida, en nuestras acciones y puedan verte reflejado a ti, Señor, como cristianos en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.